Los policías entraron en aquel laboratorio abandonado. Al entrar, uno de ellos encontró una grabadora de voz en el piso, la reprodujo, todos se detuvieron y escucharon atentamente. Hola. Gracias por tomarte un poco de tu tiempo escuchando esto. Te contaré mi historia. Después de todo, es lo único que puedo hacer en este oscuro y frío lugar. Tenía tan solo 8 años cuando esto sucedió. Era una persona amable que rara vez se peleaba con la gente. Mis padres casi nunca estaban en casa y no tenían tiempo para mí. A veces pensaba que no les importaba, pero eso no me detenía. Yo seguía muy fiel a ellos. Tenía amigos. Ellos eran Paul, Ellen y Liz. Siempre jugaba con ellos. Un día mis amigas me habían invitado a una fiesta, el cual mis padres no me dejaron ir. Yo me había molestado mucho con ellos y corrí hacia mi cuarto. Cuando ellos se fueron a dormir, decidí escaparme e ir por mi cuenta. Según lo que Liz me había dicho, Paul no podría ir y que ella junto con Ellen estarían esperándome en una esquina. Al llegar al lugar acordado, no había nadie. Estuve esperando un rato, hasta que una camioneta blanca se paró a unas pocas distancias de mí. Pensé que eran ellas, ya que un primo las iba a acompañar, pero no fue así. De ella bajaron 2 hombres altos y me hicieron subir a la fuerza. Estaba muy asustada, intenté resistirme, pero al hacerlo me golpeé la cabeza muy fuerte y caí desmayada. Al despertarme, noté que ya no estaba en la camioneta. No podía ver nada más que solo unas pequeñas luces que se veían a lo lejos. Ya con la desesperación al extremo, empecé a dar vueltas por ahí, hasta que sentí como un objeto rodó al mover mi pie, tocando todo a mi paso y sin poder ver. Agarré algo que resultó ser una linterna, así que solo la encendí. Al ver a mi alrededor, quedé paralizada. Al lado mío yacía un cuerpo descompuesto. Se podían ver sus huesos y estaba lleno de gusanos. Las paredes estaban todas cubiertas con sangre. Ya muy espantada entré en llantos, gritos mientras no dejaba de temblar. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Realmente me arrepentí tanto de haberme escapado de mi casa. De seguro están muy preocupados y deben estar buscándome, pensé, hasta que alguien encendió las luces. A juzgar por su atuendo me di cuenta que se trataba de un científico. Cuando miré su mano traía una pobre gata. Él se paró y lanzó con tal fuerza al felino, hasta chocar contra la pared de la celda, donde me encontraba. Después de esto solo se marchó, dejando las luces encendidas. Al instante que se fue, me acerqué a ella. Era una pequeña gatita de ojos verdes, con un anillo en su pata delantera, apodado Mai. Se veía en un mal estado y estaba muy maltratada, así que empecé a cuidar de ella. Ha transcurrido un mes desde mi llegada. Ella ya se había recuperado. Ver esto me alivió mucho. Con el tiempo ella se convirtió en una hermana, a pesar de que era un simple gato. Una noche, me encontraba durmiendo, cuando de la nada, un fuerte pinchazo nubló mi vista, hasta desvanecerme. Un doloroso tajo en mi cara logró traerme conciencia de vuelta. Un gato permanecía vigilándome fijamente. Inmóvil, examinó cuidadosamente el ambiente, seguido de vuelta a mí. Me levanté e intenté tocarlo. A pesar de que le faltaba una pata delantera, esquivo fácilmente mi mano, huyendo a los rincones oscuros del sitio. Asustada, giré la cabeza para ver solamente a Mai descansando. Realmente estaba confundida, pero el sueño apagó en minutos esos pensamientos. Desde ese suceso, el pasar de los días traía cambios en mi cuerpo. Aquel gato extraño venía continuamente, pero mantenía su distancia, observando todos los movimientos, no solo míos, también los de Mai. La noche se acercaba, el hambre era más. A medida que la noche pasaba, de la nada, una silueta cruzó los pasillos, hasta presentarse. El gato de días antes regresó, pero esta vez con compañía. 3 gatos más permanecían al lado de él. Todos traían trozos de carne. Mai tomó un pedazo, devorando todo el trozo en minutos. Sin importarme el estado del alimento, me arriesgué a consumirlo. Después de todo, no tenía muchas opciones. Luego de terminar de comer, los 4 felinos se quedaron con nosotras toda la noche fría. Día a día, ellos se acostumbraron a convivir con nosotras. Éramos una familia, pero de alguna u otra forma, no reemplazaba a mi verdadera familia. Al igual que Mai, todos ellos traían esos anillos en sus patas traseras, apodados con lo que parecía ser sus nombres. Mao era aquel gato misterioso que me había despertado aquella vez. Su pata delantera estaba amputada, pero a pesar de eso, él podía moverse con facilidad.
Me y una gata la cual parecía no tener ojos, ya que unas vendas los cubrían. Moe era la gata con un pañuelo alrededor de su cabeza, ocultaba su nariz y boca, porque carecía de ellas. Y por último Miu, el menino sin orejas. Todos ellos fueron brutalmente maltratados, igual que yo, pero a pesar de sus defectos, ellos se veían felices. Después de lo sucedido, 2 años habían pasado, nadie ha venido, pero eso no me preocupa, sino lo que salió de mi hombro izquierdo, son similares a huesos, y al final de mi espalda, puedo notar algo saliendo de ella, no estoy segura qué son, pero el dolor es insoportable. Ya había caído la noche y no podía dormir, a causa de un fuerte ardor en las orejas, me las tapé con las manos y cerré los ojos hasta quedar dormida. Cuando desperté, llevé una mano hacia mi oreja, me paralicé al notar que mis orejas ya no estaban. Era como si se hubieran unido a la piel. 2 miembros que estaban más arriba de mi cabeza, parecían nacer de ella, esto no era nuevo, así que me dejé llevar. Así fueron pasando los días, meses, el científico venía a visitarme todos los días, para ver los resultados que se presentaban y someterme a varias pruebas, que con suerte las podía soportar, no entendía. Porque aún no habían venido por mi ayuda, pero yo seguía, muy convencida de que tarde o temprano, ellos iban a llegar. Ya pasaron 4 años más, desde que entré en este horrible lugar, y nadie llegó. Hasta que todo ocurrió, nos sujetaron a las 2, nos sacaron de la celda, por alguna razón, el científico solo nos sacó a nosotras 2, colocándonos sobre unas camillas, intenté alcanzar a Mai, pero mis manos estaban encadenadas, por más que lo intentaba, no podía moverme. De repente, el científico se acercó con un bisturí en mano, y dijo suavemente, no te muevas, guarda fuerzas para tu turno. Cuando menos me lo esperé, el hombre sujetó con fuerza el bisturí y se lo clavó en el cuello a Mai, estirando con fuerza hasta llegar a su vientre. Podía escuchar los maullidos de dolor y como su sangre salía de ella, con lágrimas en mis ojos, le grité que se detuviera e intenté liberarme, pero era imposible. Lo único que podía hacer era ver cómo aquel hombre torturaba y callaba los maullidos lentamente de mi pobre compañera. Finalmente dejó de moverse, al terminar, volvió su mirada hacia mí, yo no aguantaba más, sentía como mis lágrimas corrían por mi rostro, entonces, dio unos pasos hacia mí, me colocó una mascarilla sobre la cara y, poco a poco empecé a sufrir los efectos de la anestesia. Al despertar, las brisas ingresaban por pequeñas aberturas en la pared. Encima de mí prendas de todo tipo me cubrían de las potentes corrientes de aire. Esta no es mi celda, esta era más grande que la de antes. Me sentía muy rara, algo causaba fuertes dolores en mi vientre. De repente, el hombre interrumpe, ¿cómo te sientes? ¿Qué? ¿Qué me has hecho? Interrumpí, él tan solo me respondió, vamos, te hice un favor, no comprendía con claridad lo que me quería decir. ¿A qué te refieres con eso? Le pregunté, ¿no deseabas tanto estar siempre con Mai? Susurró, mi cabeza daba vueltas, él sonrió y se marchó, pero antes de irse, recitó una oración llamativa, descansa mi querida híbrida. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte ardor que provenía de mi vientre, el dolor era tan intenso, que caí de rodillas al piso, luego mi cuerpo repentinamente empezó a convulsionarse, y fuertes dolores empezaron a surgir por todo mi cuerpo, eran insoportables, tan solo quería morir en ese momento, pero mis metas y el deseo de volver con mis padres, me mantenía con vida. Cuando todo se calmó, me arrastré hasta una pequeña mesa con un balde de agua, que se encontraba en la celda, lo agarré e intenté impulsarme pero la mesa no resistió mi peso y se rompió, haciendo que el balde se derramara sobre mí. Una ira seguida de llanto surgió, al verme en el reflejo del agua, los huesos habían crecido más que antes. En eso, presentí pequeñas pisadas aproximándose, fijé mi mirada hacia ellas, tan rápido como pude. Mao, Mei, Moe, Miu, se mantenían fijamente observando. Al notar mi brazo derecho, pude ver que este tenía un color rojizo, el cual no respondía, era como si fuera que no lo tenía. Por las noches, me cuesta demasiado conciliar el sueño. Mi brazo izquierdo me causa suficiente miedo para no dormir en días. Cada anochecer es aún peor. El científico ha venido a verme hoy. Le pedí que me diera hilo y una aguja, sin opinar, él trajo lo que le dije, seguido de trasladarse a otra sala.
Harta de no lograr dormir en días, tomé una camiseta de mangas largas, del montón que me cubría, estirando de las mangas, conseguí arrancarlas. Con las dos partes en la mano, proseguí a unirlas en forma de tubo, para tapar la aterradora apariencia de mi hombro izquierdo, dando final al insomnio. Día tras día, todo se ponía aún peor, ya estaba harto de todo esto, solo quería volver con mis padres, amigas y llevar mi vida normal como antes. En ese momento sentí como un impulso consumía toda mi mente, todo se volvía borroso y confuso, hasta tal punto en donde ya no supe más de mí. Al volver mi conocimiento, mi cuerpo estaba parado, en medio de una sala, los gatos se encontraban sentados al lado mío. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, cuerpos alterados, mutados, sin vida yacían en ella. Cuando miré al suelo, el científico estaba recostado en él, tenía golpes y cortaduras muy profundas. Iba a seguir mi camino cuando fui interrumpida por él. ¿Volverás con tus padres? ¿No es así? Yo solo lo miraba, sin decir nada. Él con sus últimos esfuerzos, logró ponerse de pie. Al momento de pararse, los gatos se alarmaron, poniéndose muy agresivos con él. ¿Puedes dejarnos en paz? ¿Los estás asustando? Critiqué bastante violenta. ¿Asustando? ¿Acaso tus padres están contigo? Si yo pasara por una situación como esa, me hubiera deshecho de ellos hace años. Qué ingenua resultaste ser, contestó con un gesto algo burlón. Yo deseaba convertirme en un gran científico, sin embargo, no localizaba posibles voluntarios para mis proyectos, así que me dispuse a escogerlos yo mismo. Aquel día necesitaba un nuevo conejillo de indias, ya que los míos ya no servían, así que tus padres accedieron a darme el de ellos, claro, por algo a cambio. Cállate, le grité, tú no sabes nada. Él al escuchar eso, solo se rió. Entonces lo embestí y lo golpeé con todas mis fuerzas, sacándole sus últimos alientos. Él tan solo cayó al piso. No entendía muy bien lo que me estaba pasando, mis nuevos impulsos se manejaban solos. Olvidando lo sucedido,